¿Cómo les va? ¿Cómo les fue? Gusto estar aquí de nuevo, ¿verdad? Eh, y es como dijo mi esposo, ¿verdad? Es retomar lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Es increíble cómo nos llena de gozo, de fortaleza. Estamos cansados, sí. Ayer creo que fue el día que en realidad, como dice por ahí, nos cayó el 20. Y ya creo que a las 6 de la tarde estaba todo apagado, todo cerrado, porque ya no aguantábamos más. Pero bueno, solo el Señor sabe, ¿verdad? Lo que hace y nosotros solamente dejarnos llevar, ¿verdad? Que porque vemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hoy vamos a comenzar una serie nueva, se llama La Biblia, y el tema de hoy es ¿qué es la Biblia y qué nos enseña? Y sabemos que la mayoría de ustedes, ¿verdad? Ya tienen buen conocimiento de la Biblia, la han leído, la han estudiado, la han escudriñado por muchos años. Pero sabes que cuando estábamos preparando esta enseñanza, habían cosas que decía, sí es verdad, a uno se le olvida, ¿verdad? Entonces es bueno siempre retomar, ¿verdad? También tenemos aquí personas nuevas que está comenzando, ¿verdad? A estudiar la Biblia, entonces también para ayudar, ¿verdad? A que también aprenda. Una cosa que hay que reconocer, la Biblia no es un libro de historia, tampoco es un libro motivacional, ¿verdad? Entonces, para poder decirles qué es la Biblia, vamos a orar primero. Cerremos nuestros ojos, démosle gracias al Señor de que estamos aquí. Gracias te damos, Padre, porque hasta aquí nos has traído. Padre amado, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres misericordioso, Señor. Y aunque ha sido, Señor, un tiempo difícil, mi Dios, tú nos has dado fortaleza y como dice la alabanza, tu amor sublime, inagotable, Señor. Nos has mostrado, Padre Santo, que somos, Señor, tus hijos, la niña de tus ojos, y que tú nos tienes en la palma de tu mano, Señor. Te damos gracias por este tiempo de coinonía, de poder congregarnos, venir, Señor, a buscar de tu presencia, a aprender más de ti, Señor, a conocerte más, Señor. Y sobre todo, Padre Santo, a compartir como hermanos en armonía, como dice el salmista, Señor. Padre, ponemos este momento en tus manos, Señor. Que esta palabra llegue a ser rema en nuestras vidas, Señor. Que se haga, Señor, una acción más que palabras, Padre Santo. Que la tomemos, Señor, y la practiquemos para poder enseñarla a otros, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia, como dice su palabra, es una espada de doble filo, ¿verdad? No es un libro para motivarte, aunque sí, puede ser que ese sea el resultado, pero es un libro para confrontarte, ¿verdad? Y es interesante porque ayer hablando con la señora Yolanda me dice, una amiga me dijo que empezara a leer los salmos, ¿verdad? Sí, aunque es bueno leer los salmos, es más importante empezar a leer la Biblia en los evangelios. ¿Por qué? Porque en los evangelios conocemos a Jesús. Amén. Y muchas personas dicen, empiecen por los salmos. ¿Por qué? Porque los salmos te van a hacer sentir bonito. La Biblia no es para hacerte sentir bonito. La Biblia es para hacerte ver quién en realidad somos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Verdad? Y para ayudarnos a esa transformación, para alcanzar la estatura del varón perfecto, como dice la palabra. Ahora, todos tienen Biblia en mano, porque la vamos a, esto va a parecer más un discipulado que la vamos a revisar. Como ustedes pueden ver, hay diferentes tipos de Biblia, ¿verdad? Mi esposo tiene en la mano la Biblia cronológica, es una Biblia que está más situada a hechos históricos, ordenada más por épocas históricas, y allí es muy buena porque podemos buscar referencias históricas. Cuando estamos estudiando la palabra es muy importante conocer
lo histórico, lo social, lo político, lo económico, ubicarnos en el lugar, la geografía, ¿verdad? Para entender el contexto. Entonces, esa Biblia cronológica es muy buena porque nos ayuda a eso. También está la Biblia arcoíris, que también es muy, muy buena. Esa viene en colores. ¿Y qué nos ayuda eso? Esa nos ayuda a ver, si queremos saber qué versículos hablan de salvación, está en color morado, creo que es, y uno puede ver todas las versículos que hablan o todos los capítulos que hablan de la salvación. Muy buena, muy recomendada. También tenemos la Biblia Reina Valera, está cada día, un día a la vez, algo así. También está la concordancia, es ese libro grandotote que ustedes ven allí, que eso ha sido sustituido un poquito por Logos Ca Logos. Logos Ca Logos es una herramienta que nosotros usamos donde podemos encontrar las palabras en hebreo, las palabras en griego, el significado, y nos da un poquito más de contexto para aquellos que preparamos prédicas o devocionales. Entonces, esas son las herramientas. Vamos a estar usándolas hoy para así, como dice, refrescarnos un poquito, ¿verdad? Cómo usar la Biblia, que nos enseña. Yéndonos un poquito más a lo que es la definición de la Biblia, la palabra Biblia es la biblioteca divina. ¿Qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia proviene del griego Biblia, que significa literalmente los libros o libritos, y deriva de biblos, lo cual significa rollo de papiro o libro. En rollo de papiro es papel hecho de una planta, exacto. Y antes los libros no eran así como los vemos ahora, sino que estaban literalmente enrollados, ¿verdad? Como en pergamino. Como en pergamino, exactamente. Ahora, la Biblia se refiere a una colección o conjunto de libros sagrados compilados en una sola obra, a menudo llamada la Biblioteca de Dios. Y como pueden ver en sus Biblias, ¿verdad? Tiene varias partes. Entonces, si abrimos nuestra Biblia y alguien me dice, ¿cuántas partes tiene la Biblia que usted tiene en sus manos? 2 partes, ¿verdad? Está el Antiguo Testamento y también está el Nuevo Testamento. Aquí tenemos detalles sobre el uso de la Biblia y sinónimos. El término plural griego ta Biblia hace referencia a los textos sagrados de los judíos helenísticos y posteriormente a las escrituras cristianas, indicando que no es un solo libro, sino una compilación de ¿cuántos libros? ¿Alguien sabe? ¿Perdón? 66 libros, exactamente. Hay algunas religiones que dicen que tiene 79, pero vamos a hablar un poquito de esos otros libros que no están incluidos en una Biblia cristiana. La Biblia se refiere con las escrituras o las sagradas escrituras dentro del propio texto bíblico. Está enfocada en la creencia de su inspiración divina como la palabra de Dios. Resalta su carácter compilatorio, por lo que se le conoce como el libro de los libros. También se refiere a la lista oficial de libros reconocidos como inspirados. Entonces, ¿cómo está compuesta la Biblia? Ya vimos que está 2 partes, ¿verdad? Antiguo Testamento, la cual contiene 39 libros. Y la segunda parte es el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Ahora, ¿por qué se le llama antiguo y nuevo? ¿Alguien? Sin miedo. Por los pactos. El Antiguo Testamento es antes de Cristo. Era lo que se conoce como la ley, la Torá, ¿verdad? Que aplicaba al pueblo judío, ¿verdad? Ahora, cuando Cristo, el Señor Jesús viene, nace, ¿verdad? Vive aquí en la tierra, ya
la ley, como dijo, Él vino a cumplir la ley, ¿cierto? Entonces el Nuevo Testamento es después de Cristo. ¿Y qué pasa? Ahora nos muestra es la gracia de Dios. Porque como sabemos, no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Al principio de su Biblia debe haber un índice. ¿Lo tienen? Sí. Ok. En ese índice le indica los nombres de los libros, las páginas donde están y puede ser que tenga otras cosas. ¿Hay alguna otra cosa en su Biblia que... ¿Perdón? ¿Cuántos capítulos? ¿Cuántos capítulos? Ok, gracias por tocar ese paso porque tenemos que hablar lo que son capítulos y versículos, ¿cierto? ¿Qué más tiene su Biblia que... ¿Tiene mapas? ¿Tiene referencias? Sí, sí. Ok, tiene mapas, tiene referencias, tiene, ¿qué más? ¿Tiene un concordancia? Concordancia. Índice alfabético, muy bueno. ¿Qué más? Ok. Promesas. Ah, bueno, esa Biblia está esa Biblia es muy buena. ¿Qué más tiene? Creo que hay una sección en las Biblias que son de estudio. Hay una sección que es respuesta a preguntas difíciles, ¿sí? La mía la tiene, es muy buena. Aquí dice que palabras introductorias. Palabras introductorias también la mía también tiene unas secciones donde dice verbo en acción o verdad en acción, que también es muy buena. Así que su Biblia le va a dar mucha información aparte de los versículos, ¿verdad? Que por lo general uno va a una Biblia y uno busca los versículos, pero hay muchísima más información que nos puede ayudar en nuestro crecimiento, ¿cierto? También dice aquí tablas, pesos y medidas. Ajá, también. Aquí dice abreviaturas usadas en la Biblia. Y es muy importante lo de las medidas porque hablan de denario y nosotros hoy día no se usa denario, o hablan de codo, ¿verdad? De que un codo, dos codos, nosotros tampoco sabemos o no usamos esas medidas hoy día, entonces es bueno tener referencia de lo que son esas medidas. Así que como usted puede ver, su Biblia es más que capítulos y versículos, ¿verdad? Es muchísima más información. Ahora, también vemos, cada libro se divide en capítulos y versículos, ¿verdad? Entonces, el número grande es el capítulo y después está el número chiquito que es el versículo, ¿ok? Se nos dice, no, agarra un versículo y léelo y... Sí, pero no, ¿verdad? Porque muchas veces un versículo solamente puede traer más confusión que entendimiento. Entonces, siempre es bueno leer el capítulo para entender el contexto, ¿verdad? Y saber en realidad qué es lo que ese versículo está hablando. Ahora, ¿quién escribió la Biblia? Esa es otra cosa muy buena. Desde el punto de vista humano, la Biblia es solo historia de hombres. Y el ser humano se ha empeñado en humanizar a Dios. El ser humano se ha empeñado en humanizar la palabra de Dios. Y nosotros sabemos, hemos aprendido que a Dios no se le puede humanizar, ¿verdad? Dios es espíritu, Dios es divino y muchas veces va más allá de nuestro entendimiento y de más allá de lo que nosotros podemos comprender. Recuerden que nosotros tenemos una vista muy limitada. Yo no puedo ver más allá de esa pared, ¿verdad? No me da. Pero el Señor sí, ¿verdad? Y por eso yo no puedo ver la Biblia como algo humano. Y por eso yo no puedo creer que la Biblia fue escrita sencillamente como un libro de historia por humanos. Porque también cuando uno se pone a ver la estructura de la Biblia, ¿verdad? Uno puede decir, ¿cómo pudieron humanos, sencillamente humanos, escribir esto? Cuando en ese tiempo no había tecnología,
No había WhatsApp, no había internet, no había teléfono, es más, no había ni carros, ¿verdad? Sin embargo, usted puede ver libros en el Antiguo Testamento que reflejan el mismo mensaje en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el libro de Daniel. Si usted lee Daniel, usted puede leer Apocalipsis paralelo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Daniel y Juan podían haberse comunicado, ¿verdad?, para escribir esos libros con tanto tiempo de diferencia también? Porque no estamos hablando de una semana, estamos hablando de años entre un libro y otro. Así que, desde el punto de vista humano, la Biblia es solo historia de hombres. Y fue escrita por no menos de 36 autores. Yo me puse a sumarlos y sí, 36 autores en un periodo de 16 siglos, alrededor de 16 siglos. O sea, imagínense, 1600 años, ¿cierto? Ahora, lo más importante para recordar es que esos hombres escribieron bajo el directo control de Dios. Es la única manera, hermano, es la única manera de explicar cómo la Biblia puede hablar y en la forma como lo hace, con una persona escribiéndolo en el Antiguo Testamento antes de Cristo y otra persona. O sea, eso solamente tuvo que haber sido intervención divina, ¿cierto? Esto convierte a la Biblia en un libro inspirado por Dios. Aunque los ateos digan que no, que es un libro de historia, pero es un libro inspirado por Dios. ¿Cómo lo sé yo? Porque mi fe me dice que sí. ¿Verdad? Y estos hombres fueron guiados para escribir cada una de estas palabras. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El mismo que nos guía a nosotros a tomar decisiones. El mismo que nos guía a nosotros a que cuando salgamos por esa puerta, ¿verdad?, vayamos por el camino correcto. El mismo que nos levanta a las 3 de la mañana para ese orar. ¿Cierto? Ese mismo Espíritu Santo fue el que inspiró a cada una de estas palabras que fueron escritas. Entonces nosotros tenemos que decir que sí, el libro, la Biblia, fue escrita bajo inspiración divina. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y hay gente que dice: no, Karina, yo no creo en la Biblia. Ah, pero sí crees en la Constitución. Sí, claro. ¿Y cómo sabes tú que la Constitución la escribieron hombres? ¿Tú estabas allí? No, no estaba. Pero entonces, ¿cómo crees en la Constitución y no en la Biblia? Los pones a pensar, ¿cierto? ¿Verdad? Es algo así que, ¿por qué? Porque el hombre dice: ah, bueno, a mí me dijeron, ¿verdad?, que la Constitución de Colombia la escribieron, yo no sé quién la escribió, la escribieron hombres, ¿verdad? Bueno, la Biblia también, ¿verdad? Entonces, ¿qué inspiró a los que escribieron la Constitución? Pudo haber sido Dios, yo no sé, pero yo sí sé, porque la palabra me lo dice, que la Biblia fue inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por eso les dije anteriormente, la Biblia no es sencillamente un libro motivacional. Ahí lo dice, redarguir, ¿verdad? En otras palabras, para regañarnos, para corregirnos, para mostrarnos quiénes en realidad somos. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos vemos y vemos quién en realidad somos y queremos agradar a Dios? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar las maneras de cambiar nuestra manera. También podemos leer en 2 de Pedro 1:21, donde el apóstol Pedro claramente nos enseña que la Biblia es inspirada por Dios.
Y 2 Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nótese que dice que los santos hombres de Dios, ¿quiénes son esos santos? Los profetas. Los profetas. Y hoy día, ¿quiénes son los santos? Nosotros. ¿Verdad? No es, ¿cómo es el que ponen patas para arriba para que les consiga novio? Exacto. No. Antonio no es el que le tapan los ojos para que... No. No. Los santos somos los que hemos entregado nuestra vida a Dios. Esos somos los santos, ¿verdad? Cuando la Biblia, los santos hombres de Dios, Pablo, Pedro, Juan, Mateo, Isaías, Ezequiel, Amos, Lucas, Habacuc, esos son santos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos entregaron su vida a Dios. El Señor, el Padre los usó a los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Para inspirarlos, para que escribieran su palabra. De modo que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Algunos dirán que la Biblia podría contener la palabra de Dios y que esto implicaría que partes de ellas son inspiradas y partes de ellas no son. Pero ¿qué pasa si hacemos ese arroz con mango? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros entonces cuáles son inspiradas por Dios y cuáles no son? Ahí nos terminaríamos nosotros bien confundidos, ¿cierto? Entonces, luego de muchos años de investigación y de estudios, estamos convencidos de que no hay una explicación humana para este libro. No la hay. La única explicación humana que hay es que es imprenta. Usaron tinta y usaron papel. Y que un humano usó una máquina y la produjo. Pero las palabras en sí, no hay explicación humana para este libro. Y los invito a que si tienen alguna explicación humana, por favor, no las compartan, ¿verdad? Porque yo estuve buscando y estuvimos buscando nosotros y hablábamos y compartíamos y nos rascábamos la cabeza. Oye, es cierto, no encontramos la manera de explicar humanamente este libro. Sí, es un libro viejísimo. Y al mismo tiempo que es un libro muy amado, al mismo tiempo también es un libro muy odiado. Al mismo tiempo que ha sido usado para lo bueno, también ha sido usado para lo malo, ¿verdad? Lamentablemente. Ahora, hay gente que dice, no, pero sí, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Eso no es incoherencia, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a conocer a Dios si no es a través de su palabra? Es la única manera. Porque ¿quién ha visto a Dios? ¿Verdad? Es más, yo creo que hasta Moisés cuando subió al monte no lo pudo ver, ¿cierto? Sí, por el brillo, o sea, lo veremos cuando lleguemos a su presencia. Amén. Ahora dice, esta decisión de que si es o no es dejada a opiniones terrenales, sino más bien como el Salmo 119:89 que dice, Salmo 119:89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. 119:89, capítulo 119, versículo 89. Otro punto importante para recordar es que la Biblia es la única revelación escrita que Dios ha dado al hombre. Es la única revelación. Hay otros libros que se han querido vender como revelación divina. Por ejemplo, el libro de los Mormones, ¿verdad? La Atalaya, tantos otros libros que sabemos que no son escritas. Perdón, hermana, en Estados Unidos, cuando yo fui una vez a trabajar en turismo, que siempre le ponían el Nuevo Testamento. Ajá, en los hoteles, sí. Todos los hoteles tienen una Biblia, pero también tienen un libro de los Mormones. Entonces, sí, es algo que se hace allá.
En la Biblia Dios nos advierte 3 veces de no agregar ni quitarle nada a las escrituras. Exactamente. Apocalipsis 22, versículos 18-19 en la nueva versión internacional dice: a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro les advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabra de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Por lo tanto, los que tenemos la responsabilidad de predicar la palabra, tenemos que siempre recordar que no le podemos poner ni le podemos quitar, porque no es lo que nosotros pensamos, es lo que el Señor ha dicho. Amén. ¿Qué nos enseña la Biblia? A pesar de que la Biblia está constituida por 66 libros, hay un solo tema. ¿Alguien me dice cuál es ese tema? Cristo, exactamente. El único tema desde Génesis hasta Apocalipsis es Cristo. Sí, y lo podrá hablar, lo podrá decir a través de hechos históricos, a través de muchas formas, parábolas, pero el mensaje es uno, el tema es uno, Cristo, ¿verdad? Es lo único que la Biblia enseña. Y dice, ok, pero hay libros que ni siquiera nombran a Jesús. Por lo menos en el Antiguo Testamento no vemos mencionar, ¿verdad?, a Jesús. Porque se supone que él no existía en ese tiempo, pero déjenme decirles que sí, ¿verdad? Lo llamaban el Verbo, ¿verdad? Y también hay otros personajes de la Biblia que son figura y representación de Jesucristo. Por ejemplo, en el libro de Génesis tenemos a Adán. Adán, considerado el último Adán, y Jesús trae vida y justicia, advirtiendo la muerte traída por el primer Adán. Adán es mencionado en creación. Dios forma a Adán del polvo y le da aliento de vida. También menciona la caída. Adán y Eva desobedecen a Dios e introducen el pecado y la muerte al mundo. La descendencia, se relata su paternidad con Caín, Abel y Set. Se le considera el primer Adán, en contraste con Jesús, que se le considera el último Adán, ¿verdad? ¿Quién trae vida? También, ¿verdad?, trae aliento de vida y nos enseña sobre la obediencia, a lo opuesto que hicieron Adán y Eva. También tenemos a Abel. Abel es otra representación de Jesús, pastor de ovejas, figura de Jesús como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Abel es mencionado en Génesis capítulo 4, los versículos del 1 al 12, y si quieren anotar después lo leen. Allí se narra su nacimiento, la ofrenda aceptada por Dios y su muerte a manos de Caín. Jesús, lo mismo. Abel es considerado un hombre justo y el primer mártir en la Biblia. Se le menciona en el Nuevo Testamento y también en Hebreos 11:4, donde se destaca su fe al ofrecer su sacrificio. Están viendo la relación, ¿cierto? Y en Hebreos 12:24 compara su sangre con la de Jesús. O sea, Abel también es otra representación de Jesús en el Antiguo Testamento. Isaac también es una representación de Jesús. Hijo de Abraham, prefigura a Jesús al ser el hijo amado, dispuesto al sacrificio por su padre. Isaac se menciona en Génesis 21, del 1 al 35.
Ahí quiero que empiecen a ver, ¿verdad?, las relaciones de uno con Jesús. Sí, amén. José, otra representación. Traicionado por sus hermanos y vendido, ¿verdad? Se convierte en el salvador de su pueblo, paralelo a la traición y misión de Jesús, quien también fue traicionado y vendido, ¿verdad? Y se convierte en el salvador del pueblo. Y la historia de José la consiguen en Génesis, desde el capítulo 37 hasta el 50. Moisés, otra representación de Jesús, profeta y mediador que libera al pueblo de la esclavitud, representando a Jesús como libertador del pecado. La historia principal de Moisés se encuentra en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, la cual narra su nacimiento, su juventud, el llamado de Dios y la liberación de los israelitas de Egipto. Su vida y liderazgo continúa en los libros de Levítico, Números y Deuteronomio, lo que se conoce como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Otro que es figura de Jesús, Melquisedec, rey y sacerdote de Salem, que ofrece pan y vino, prefigurando el sacerdocio eterno de Cristo. Aleluya. Melquisedec se menciona en 3 partes principales de la Biblia, en Génesis 14, del 18 al 20, que es una aparición histórica, en el Salmo 110:4, que es una profecía mesiánica, y en Hebreos capítulo 5, 6 y 7, que es explicación teológica. Le estoy dando todo esto para que después ustedes, ¿verdad?, lo estudien un poquito. Melquisedec es descrito como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo que bendijo a Abraham. El Nuevo Testamento explica que Melquisedec prefigura a Jesús como sumo sacerdote superior al Levítico, sin genealogía, sin principio ni fin. Su nombre significa rey de justicia y su título rey de Salem, que significa rey de paz. Y Jesucristo también, rey de paz. El rey David también es una figura de Jesús. Rey pastor que derrota al enemigo, representando a Jesús como el león de la tribu de Judá y el rey definitivo. La historia del rey David se encuentra principalmente en la Biblia, abarcando desde 1 Samuel 16 hasta final de 2 Samuel. También se encuentra primer libro de Crónicas. Josué también es representación de Jesús. Lleva al pueblo a la tierra prometida, compartiendo el mismo nombre Yeshua, que significa Salvador. El libro principal de la Biblia, donde se detalla la vida de Josué, liderazgo y conquistas, es el libro de Josué, situado en el Antiguo Testamento. Y también se menciona en el libro de Números. Jonás también es una representación de Jesús. Sí, al que se metió en la ballena, ese mismo. El tiempo de Jonás en el vientre del pez representa la muerte y resurrección de Jesús al tercer día. ¿Cuántos días estuvo Jonás ahí metido? 3 días. Y Jonás es mencionado en el libro de Jonás. También tenemos el Cordero Pascual, el cual se menciona en el libro de Éxodo capítulo 12. La sangre del Cordero que salva de la muerte, representando a Jesús como el sacrificio definitivo por el pecado. Así que esas son algunas de las representaciones. Pueden haber más, creo que sí hay más, ¿verdad? Pero ahí vamos. Esas son las físicas, pero hay espiritual. También, sí. sí. Son las que tú nombraste como el rey de Salem. Exacto. Y está el ángel de Jehová. Pero están como tendemos a humanizarlo, ¿verdad? Ahí están los humanos. Sí. Los humanos. Es que está en el árbol de la vida. El árbol de la vida, perfecto, exacto, en el medio del Edén, exacto, sí. Muy bueno.
El Antiguo Testamento contiene muchas predicciones o profecías concernientes a Cristo. El Nuevo Testamento nos habla de su venida como Redentor. En el Antiguo Testamento se dieron las profecías, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, los hechos. ¿Okay? Cristo es anunciado en el Antiguo Testamento y revelado en el Nuevo Testamento. Se nos habla de su muerte, sepultura, resurrección, ascenso y regreso al cielo. Concluye revelando los próximos acontecimientos que tendrán lugar en el planeta Tierra. Y esto entrando un poquito a lo escatológico, que no me gusta mucho porque eso puede causar una confusión y otra, para muchas personas eso tiende a ser un poquito así como que, ay, sí, hablemos de Apocalipsis, ¿cierto? Entonces no entremos mucho por allí, pero sí la Biblia habla de sucesos futuros, escatológicos, ¿verdad? No para asustarnos, sino para prepararnos. Dice que Jesucristo reinará sobre la tierra por 1000 años y que habrá un juicio final llamado el juicio del gran trono blanco. Sin embargo, para los que estamos en Cristo, ese juicio no es para nosotros. Entonces, allí también cuando predicamos la palabra y para darle a las personas un conocimiento sobre la salvación y vida eterna, ¿verdad? Tenemos que entender sobre el juicio del gran trono blanco y dejarle saber a la persona que es su decisión, ¿verdad? O sea, hay 2 juicios. ¿Perdón? Hay 2 juicios. 2 juicios. De Cristo y el del tribunal de Dios. El tribunal es de la iglesia. Exacto. Y el otro es para los que no. Ajá. Los que no creyeron, Exacto. Ajá. los que creyeron. Exacto. Entonces, pero tienen que haber acontecimientos, ¿verdad? Como leemos en Mateo 24 y lo estamos viendo, ¿verdad? Ayer una amiga me manda un mensaje y me dice, ya empezó la Tercera Guerra Mundial. Porque ella vive pegada de las redes sociales, ella vive pegada de que Irán, de que Irak, de que Israel, que no sé qué. Imagínate, ya empezó la Tercera Guerra Mundial, Israel bombardeó a Rusia y no sé qué, y ahora están no sé cuántas. Y yo le contesté, le dije, yo descanso en el Señor, porque escrito está, ¿verdad? Esos son hechos y acontecimientos que tienen que pasar, porque hay algo muy bueno que viene detrás de todo eso, y es el regreso de nuestro Señor. Así que alégrate. No sé qué me contestó, ella diría, esta se volvió loca. Pero eso es lo que nosotros como creyentes, y porque leemos la Biblia, eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿cierto? De que sí, va a haber tribulación. Una guerra mundial, no lo sé, ¿verdad? Pero Mateo 24 dice que habrán guerra, rumores de guerra, habrá hambruna, habrá pestilencia, habrá no sé qué, habrá no sé qué más. Pero yo estoy tranquila porque escrito está. Y si escrito está, es porque algo bueno viene de todo eso. Y dice la palabra, también dice que un nuevo cielo y una nueva tierra serán establecidos. Y alégrese, porque si usted es un hijo de Dios, ¿verdad? Usted regresa con el Señor a establecer ese paraíso aquí en la tierra, ¿verdad? La Biblia nos da el plan de las edades, desde la creación hasta la nueva creación en Apocalipsis. Desde la creación que sucedió en Génesis hasta la nueva creación en Apocalipsis. Y toma tiempito leerla, entenderla y llegar a eso. ¿Cómo está dividida la Biblia? Ya dijimos que está dividida en 2, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene lo que ya mencioné, el Pentateuco, que también es conocido dentro de los judíos como la Torá o la ley. Ellos todavía viven bajo la Torá, ¿verdad? Ellos de esos 5 libros no han salido. Todavía ellos viven en eso. ¿Y cuáles son esos libros? Son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pentateuco, ¿qué significa Pentateuco? Penta, 5.
¿verdad? Entonces, por eso lo llaman Pentateuco. ¿Y quién escribió estos libros? Son atribuidos a Moisés. Y narra desde la creación del mundo hasta la llegada del pueblo de Israel a la tierra prometida. También tenemos en el Antiguo Testamento, tenemos a los profetas anteriores. Son principalmente libros históricos, pero tienen un gran contenido espiritual. Entonces no lo podemos leer sencillamente como libros de historia. Y narran desde la historia de Israel, desde la entrada a Canaán hasta el exilio, incluyendo figuras que actuaron como portavoces de Dios. Los libros y personajes principales de estos profetas anteriores son Josué, como el sucesor de Moisés, que lideró la conquista de la tierra prometida. Jueces, que relata el periodo de los líderes intermitentes como Débora, Gedeón y Sansón. A mí me gusta la historia de Sansón. Samuel, libros 1 y 2, hay 2 libros de Samuel, que narran la transición de los jueces a la monarquía, porque ellos tenían primero jueces, después pasaron a tener reyes, destacando al profeta Samuel y los reyes Saúl y David. Y también tenemos Reyes 1 y 2, que cuentan la historia de la monarquía desde Salomón hasta el exilio, incluyendo a los profetas Elías y Eliseo, quienes reprendieron a los reyes y advirtieron al pueblo. A la diferencia de los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas anteriores se centran más en la narrativa histórica y la actuación divina dentro de los eventos de la nación de Israel. Ahora, esos son los profetas anteriores. Los profetas posteriores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, son conocidos como profetas mayores. Y esto no quiere decir que es que tenían más rango ni nada, sino que los libros son más grandes, son más largos. Por eso es que se le llaman profetas mayores. Y también tenemos a 12 profetas menores: Oseas, Amos, Joel, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos profetas escribieron sus libros abordando momentos de crisis en Israel y Judá, el exilio en Babilonia y posterior retorno con mensajes enfocados en la justicia y la fidelidad. Aquí se detallan los grupos de profetas posteriores. Profetas mayores, como ya les dije, llamados así por la longitud de sus libros. También tenemos a Isaías, quien anunció la venida de Jesús y el plan de salvación. Tenemos a Jeremías, enfocado en la fidelidad durante tiempos difíciles. A él se le llamaba también el profeta llorón, porque lloraba mucho. También tenemos Ezequiel, quien profetizó durante el exilio en Babilonia, revelando esperanza. Entonces, Isaías, salvación; Jeremías, fidelidad; Ezequiel, esperanza. Daniel demostró confianza en Dios enfrentando el peligro. Y también están los profetas del exilio y posexilio como Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los últimos de este grupo, activos tras el regreso del exilio babilónico, marcando el final de la era profética. Nótese que dice marcando el final de la era profética. Sí hay un don de profecía, ¿cierto? Pero en esa época el don de profecía era el Señor revelaba para que ellos escribieran. Lamentablemente hoy día hay iglesias que son iglesias proféticas y la gente va para que le digan en el oído su futuro, ¿verdad? Eso no es otra cosa sino adivinación. Y el Señor condena la adivinación. Y no, o sea, eso no es. ¿Cuál es su iglesia? La Iglesia de Dios de Jesucristo. No sé. Yo sé que está. La señora Piraquí. No sé. Esa iglesia. Y ahora está esas iglesias, ¿verdad? No las condenamos, sencillamente es lo que ellos escogen hacer, ¿verdad? Porque el don de profecía ahora es adivinación de la prosperidad. no me diga de eso, hermano.
Porque es que se imagina a Jeremías haciendo uno de prosperidad. ¿Cómo hubiera profetizado? Él no profetizó de esa forma. No. Por eso lloró, porque clamaba al Señor, Ajá. perdóneme a mí primero. Ajá. Y eso sí. Pero hoy día el don de profecía es para revelar la palabra que ya está escrita. No para estar diciéndole a usted, ¿verdad? El Señor dice que mañana usted va a recibir $1,000,000 de pesos. No, para nada. Hay un pastor que dijo, hay una nueva revelación. No, tampoco. Ya todo está revelado. Estoy recibiendo una nueva. Cuando eso dijo ese cabezón, yo dije, ya todo está revelado. se reveló a ese cabezón. Ahora, también tenemos en el Antiguo Testamento, tenemos los escritos, se llaman así, Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y 1 y 2 de Crónicas. Esos son los escritos. Y esos son, como quien dice, los 4 componentes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que están los profetas mayores, están los profetas menores, están los escritos, y se me está perdiendo otro. Y el Pentateuco. ¿Ok? Ahora, el Nuevo Testamento contiene los evangelios, que sabemos que son Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y ellos nos revelan la vida de nuestro Señor desde nacimiento hasta su resurrección, ¿verdad? Allí es donde en verdad los que estamos comenzando a leer la Biblia, estamos comenzando, ¿verdad? En los caminos del Señor y estamos comenzando a conocerlo, es allí donde necesitamos ir primero. Porque ¿cómo vamos a leer Salmos o Proverbios, ¿verdad? Cuando no conocemos quién es Jesús, ¿cierto? También está el libro de la iglesia primitiva. Ese es el libro de Hechos. Allí se narra el comienzo de la iglesia. La primera iglesia, exacto. Después tenemos la carta de Pablo. Las cartas de Pablo, que son Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón. Esas fueron las cartas escritas por el apóstol Pablo. Hay una carta de autor desconocido que es Hebreo. También están las cartas generales. Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan y Judas. Y está el libro escatológico, o sea, el libro del futuro, que es Apocalipsis. Si usted se quiere aventurar por allí, que Dios lo ayude. Hay algunas Biblias, sobre todo la católica, que contiene lo que conocemos como libros apócrifos. Por eso es que ellos dicen que hay 79 libros y no 66. Estos libros apócrifos son escritos religiosos antiguos, judíos o cristianos, que no forman parte del canon oficial de la Biblia. Y ahorita vamos a hablar un poquito del canon oficial de la Biblia. Y aceptados por la mayoría de las iglesias protestantes. A estos libros se les refieren como ocultos, ya que contienen textos con autoría dudosa y no aceptados como inspiración divina, variando su inclusión entre las Biblias católicas y lo que podemos llamar protestantes cristianos. No sé si algunos de ustedes conocen lo del movimiento de la Reforma. Martín Lutero, ¿verdad? Este fue un católico, él era católico, que empezó a leer la palabra. Recuérdense que en esos tiempos no se le permitía a cualquier persona leer la Biblia. Y él empezó a leerla y él se dio cuenta que había muchas cosas que la Iglesia Católica no estaba haciendo correctamente. Él confrontó a las autoridades católicas, ¿verdad? Lo votaron de la Iglesia Católica y él comenzó a formar un movimiento llamado la Reforma, ¿verdad? Y allí fue donde se descubrieron
que muchos de estos libros de autor dudoso también tienen contenido dudoso. Y a él se le llamó protestante. ¿Por qué? Porque protestó. Entonces, gracias a Martín Lutero, nosotros hemos podido entender otras cosas sobre la Biblia. Ahora, ¿cuáles son estos libros apócrifos? Tenemos 103 versículos que no se le añadieron al libro de Esther. Tenemos un libro que se llama Baruch, cartas de Jeremías, el eclesiástico, sabiduría de Jesús ben Sirac. Si ustedes leen quién fue este Jesús ben Sirac, entienden entonces por qué el eclesiástico no fue incluido en el canon de la Biblia. Primera Esdras, segunda Esdras, historia de Bel y el dragón, Judith, 1, 2, 3 y 4 Macabeos, 4 libros de Macabeos, oración de Azarías y el himno de los 3 jóvenes, oración de Manasés, sabiduría de Salomón, Salmo 151 tampoco fue incluido, Susana y Tobías. Esos son los libros que se consideran apócrifos. Ahora, ¿quién decidió cuáles libros, o sea, cuál es el contenido de la Biblia? Exacto, ¿quién lo decidió? La selección de los libros bíblicos, el canon, fue un proceso histórico dirigido por concilios de la iglesia primitiva, donde obispos y teólogos confirmaron que escritos eran inspirados. ¿Y cómo sabían ellos? Revelación divina. Revelación divina. Y yo creo que a todos nos ha pasado, que hemos escuchado algo y de repente es así como que, ¿cierto? No me ha pasado solamente a mí, yo estoy más segura que le ha pasado a ustedes también. Que ustedes escuchan algo y ustedes dicen, no, el Espíritu Santo revela rapidito, ¿verdad? Entonces, estas personas, bajo revelación divina, ¿verdad? Ellos se basaron en la autoridad apostólica, la ortodoxia doctrinal y el uso litúrgico generalizado. Ahora, ¿cuáles fueron los puntos claves en la formación del canon? En decidir qué va en la Biblia. Número 1, la iglesia reconoce, no crea. Por eso es que el que dice hay una nueva revelación, que Dios lo ayude, ¿verdad? Porque la iglesia ahora reconoce. Nosotros no creamos, no le ponemos nada. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, no le quiten ni le añadan, porque ya nosotros no estamos para crear nada de lo que dice la Biblia. La perspectiva teológica principal es que Dios determinó qué libros pertenecían a la Biblia al inspirar a sus autores. Y la iglesia sencillamente reconoció y ratificó esos escritos bajo revelación divina. Proceso gradual. Durante los primeros 400 años del cristianismo, la iglesia discernió qué cartas y evangelios eran genuinos y revelados por el Espíritu Santo. Nuevamente, ¿verdad? Revelación divina. ¿Cuál fue el criterio de selección? Usaron la apostolicidad, escritos por apóstoles o sus colaboradores cercanos. También usaron la ortodoxia, acorde a la doctrina enseñada por Jesús y los apóstoles. Ellos se aseguraban que fueran cercanos a lo que Jesús había enseñado, ¿verdad? Y es un poco difícil porque ellos no estaban allí, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron que pedirle al Espíritu Santo que revelara. También usaron la catolicidad, pero esto es un término general, ¿verdad? Que aceptado y leído por la mayoría de las iglesias cristianas. Eso es por decir, por usar otra palabra, usaron eso. Y también usaron como criterio de selección falsas teorías. No fue una decisión tomada por el emperador Constantino, a pesar de que esa es la creencia popular. Mucha gente, yo he escuchado, sobre todo en la iglesia católica, que dice que la decisión de la Biblia fue hecha por el emperador Constantino, y no fue así. La iglesia definió el canon completo de la Biblia en los primeros siglos y luego fue ratificado más tarde en respuesta a la Reforma,
a la reforma que ya hablé de Martín Lutero, ¿verdad? Ellos tuvieron que sentarse y decir, ok, espérate un momentico, él ya ha traído a la luz muchas cosas que hemos estado haciendo incorrectas y que hemos dicho incorrecto. Vamos a ratificar, vamos a revisar y vamos a asegurarnos, ¿verdad?, de que todo lo que está allí es cierto. Ahora, ¿cómo leemos la Biblia? Y esta es una pregunta que a mí me hacen muchas veces. ¿Cómo leo la Biblia? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Leer la Biblia es un proceso personal. Yo no le puedo decir a usted cómo usted va a leer la Biblia, ¿verdad? Yo le puedo decir cómo lo hago yo, pero es un proceso personal. ¿Qué se recomienda? Primero, iniciar con oración, ¿verdad? Ore. Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué me quieres revelar? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué necesito aprender? ¿Verdad? Lo otro es que hay que tener constancia. No podemos leer la Biblia una vez al mes, olvidarnos y volver a agarrarla otra vez. No. Lo que yo hago es, por ejemplo, yo todos los días o me leo un capítulo y después busco una prédica que vaya para, como quien dice, ir a, ¿cómo se dice? Confirmando, ¿verdad? Que alguien me explique cosas que de repente no entendí, pero sí leo un capítulo y después busco prédica o prédicas de diferentes para yo entonces recibir más claridad. Exacto. Y también necesitamos un orden que facilite la comprensión. Idealmente comenzamos por el Nuevo Testamento, evangelios, como Juan o Mateo. ¿Para qué? Para conocer a Jesús. Ya dijimos que Jesús es el tema central, el tema y el único tema de la Biblia. Entonces, si no lo conocemos a él, no vamos a entonces entender todo lo demás. Es útil usar una versión clara. Entre todas las Biblias que tenemos ahí, hay versiones que son más claras que otras. Ahora, mientras más difícil se haga el lenguaje, es porque está más cerca de lo original. Y yo tengo un gráfico que enseña más o menos cuando pueda hacer los envíos. Por ejemplo, la Biblia del oso se acerca muchísimo a la original. Pero ¿qué pasa? El lenguaje es, sí, es muy difícil de comprender. La Reina Valera está no tan cerca como la Biblia del oso, ¿verdad? Pero también el lenguaje puede ser un poquito más complicado. Ahora, mientras que el lenguaje se vaya haciendo un poquito más fácil para entender, se está alejando un poquito de lo original. Pero eso no quiere decir que no sea verídica. Sencillamente que usan un lenguaje para que, ¿verdad?, sea más entendible, exacto. Entonces tenemos la nueva versión internacional, que no sé si hay una por ahí de esa. Está también la traducción lenguaje actual. Está la Dios habla hoy y está palabra de Dios para todos. Esa es la que nosotros usamos cuando estamos estudiando y estamos preparando prédicas. Esas son las versiones que usamos. También es importante tomar notas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunas veces leemos algo, leemos una palabra que no sabemos, ¿verdad? La anotamos, vamos y buscamos el significado y así podemos ir entre las notas y lo que dice la palabra. Tenemos que reflexionar, meditar sobre la aplicación práctica del texto. El Señor nos pide no que solamente seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra, ¿verdad? Y tenemos que leer en contexto en vez de leer el versículo aislado, como les expliqué antes. Tomas un versículo, pues lee el capítulo completo, antes y después, para entender el contexto. ¿Por dónde empezar? No es necesario leerla en orden. Eso es otra cosa. Voy a empezar por Génesis. No necesariamente, ¿verdad?
No es necesario leerla en orden desde la primera página hasta la última. Los que están comenzando a leer la Biblia deben comenzar por el Nuevo Testamento, como dijimos antes, especialmente los Evangelios, para conocer a Jesús. Y luego continuar con Hechos, la carta de Hechos, el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque ahí nos habla de la iglesia primitiva, ¿verdad? Y leer después cartas como Santiago. Establece un método diario, 10, 15 minutos al día, ¿verdad? Puedes leer, pero también es importante que escuches prédicas de sana doctrina. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahorita vamos a hablar de herramientas que podemos usar y hay que tener mucho cuidado en las herramientas que usamos. También tenemos que orar y reflexionar. Orar antes de leerla, orar después de leerla y preguntarnos qué nos está enseñando el Señor y cómo puedo aplicar esto en mi vida. Ese sería lo que le podemos dar como pasos básicos para leer la Biblia. Ahora, hay buenas herramientas, ¿verdad? Ya hablamos de las diferentes traducciones, nueva versión internacional, Dios habla hoy, palabra de Dios para todos, esas son buenas traducciones. También hay las Biblias de estudio. Yo tengo La Plenitud, que es muy buena. Creo que la mayoría tienen Biblia de estudio, ¿correcto? ¿Todos tienen Biblia de estudio? Tengo palabra de Dios a todos. Ok. Sería bueno. Me pareció una de las de colores que también es buena. Ajá, arcoíris. Okay. Sí, usemos Biblias de estudio. Esta es muy buena. Porque ellas usan notas que nos pueden explicar contexto histórico y teológico. Establezca un plan de lectura. Hay muchas herramientas en el internet, ¿verdad? Como YouVersion Biblia, que ofrecen guías temáticas de cómo leer la Biblia. También tenemos la aplicación Bible Gateway. Esta tiene traducciones muy precisas y fáciles de entender. También Bible Gateway te ayuda a hacer comparaciones entre una versión y otra, ¿verdad? Y puedes hacer comparaciones de 4 versiones diferentes al mismo tiempo. Y nos ayuda a entender pasajes claves y lo que realmente significa y cómo aplicarlos a nuestras vidas. Así que si tienes, lo pueden descargar yo lo tengo en mi teléfono, ¿verdad? Lo pueden descargar allí. También lleva tu cuaderno para tomar notas, ayuda a recordar y aplicar lo entendido. En conclusión, la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léela para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para dirigirlo, alimento para sostenerlo y consuelo para alentarlo. Es el mapa del viajero, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso, los cielos son abiertos y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien es su diseño y la gloria de Dios su finalidad. Léala lentamente, frecuentemente y en plena oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placer. Recompensará la labor más grande y condenará a todos los que menosprecian su contenido sagrado. Es el libro de los libros, el libro de Dios, la revelación de Dios a la humanidad. Cerremos nuestros ojos, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Te damos gracias, mi Dios, porque nos has dejado un libro que contiene tu mente, Señor. Revela mi estado como hombre, como pecador, Señor, pero al mismo tiempo, mi Dios, nos das
la solución, Señor, que es el camino de salvación. Nos provees felicidad, Señor, a los que creemos en tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de este libro, Señor, podemos alcanzar a ser sabios, salvos y santos, Padre Santo. Gracias, mi Dios, porque lumbrera a mis pies es tu palabra, Señor. Me da alimento, Señor, para sostenerme y consuelo, Señor, cuando lo necesito, Padre. Gracias, mi Dios, porque a través de tu palabra tú revelas a tu Hijo Jesucristo, Señor. Y también nos enseñas, mi Dios, que el Consolador, tu Santo Espíritu, mi Dios, revela, Señor, a nosotros, Padre Santo, como tus hijos. Gracias te damos, Señor, por esta mina de riqueza, Señor. Gracias te damos, Señor, por este río de agua viva que fluye, Señor, desde tus entrañas, Señor, porque tú eres la fuente, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por la sabiduría que nos has dado, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Ahora, Padre Santo, que entendemos, mi Dios, sobre tu palabra, sobre tu libro, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Llévanos, Señor, de regreso a nuestros hogares con bien. Gracias por cuidar nuestra entrada y nuestra salida. Y te ponemos este día en tus manos y esta semana, Señor. Y si somos de instrumentos, Señor, para ser usados por ti, para llevar tu palabra, Señor, revela corazones, Señor. Pon las palabras correctas en nuestra boca y que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a ir y a ser discípulos como nos manda tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.